Y esta noche saludamos con mucho gusto al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de las licenciaturas en Finanzas y Contaduría en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Con él vamos a conversar sobre las posibles consecuencias económicas que representaría la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Maestro, bienvenido a Capital 21. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para hablar de este tema, ¿traería consecuencias económicas positivas, negativas, la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco? Muchas gracias por la invitación, Juan, Iván. Buenas noches. Son más las negativas. Más. O sea, sí son fuertes, podrían ocasionar una inestabilidad económica en el país, sobre todo en el tema de fuga de capitales extranjeros. Lo acabamos de ver hace unos días, en la semana pasada, cómo capitales que estaban en la bolsa de valores se fueron, extranjeros, pero estos son peor, porque estos capitales que se pueden ir, no únicamente asociados al aeropuerto, sino al momento de generar incertidumbre en inversiones, podrían quedarse algunos proyectos sin esa inversión. Y entonces esa inversión es la que genera empleo, genera producto, genera productividad. Entonces sería una muy mala señal. Eso sería por un lado. Por el otro lado tendríamos el tema del tipo de cambio. Si pudiéramos generar con esta inestabilidad al momento de que se cancele el aeropuerto, si es que sucede, que el tipo de cambio se deprecie. Y hay otro tipo de consecuencias que si quieres ahorita vamos platicando. Sí. Maestro, este tema se ha discutido ya a lo largo de muchos meses y bueno, ya finalmente la consulta se hará esta semana y finalmente esta desconfianza que se está generando, como ya lo acaba usted de mencionar, ha ido ya pues de alguna manera depreciando el peso con respecto al dólar en esta semana. ¿Veremos todavía estas consecuencias a lo largo de los siguientes días? ¿Qué podríamos esperar? Sobre todo si vemos que sale negativo, es decir, que no se siga la construcción del aeropuerto en Texcoco, sí pudiéramos ver una depreciación todavía mayor en el tipo de cambio. En estos días llegamos a ver en ventanilla hasta 19.80 pesos por dólar. Se ha regresado un poco, pero un poco quiere decir a niveles de 19.40. Es más, pudiéramos ver, en caso de una cancelación, pudiéramos ver niveles hasta de 20 pesos por dólar, lo cual no es conveniente y menos en esta transición gubernamental. Estamos hablando de una pérdida, es como si tiráramos al bote de la basura aproximadamente 120,000 millones de pesos, que es lo que ya se ha invertido actualmente ahí en Texcoco. A eso le podemos aumentar 321 contratos firmados que se echarían para atrás. Le podríamos aumentar también que un avance del 30% que lleva aproximadamente el aeropuerto, sería como que casi tirarlo otra vez y dejar ahí esa zona sin esta gran inversión y la pérdida de empleos. Sí se ha visto la gran generación de empleos que ha tenido esta zona, más deja los que están ahorita en la construcción, los que vienen después para poder operar el aeropuerto, la parte de restaurantes, hoteles y toda esa infraestructura que se construiría alrededor del aeropuerto. Y sobre este mismo tema, sobre el futuro del aeropuerto, en caso de que se construyera en Texcoco, ya hablamos sobre consecuencias económicas desfavorables si no se hace. Si se hace, ¿cuáles serían las consecuencias económicas favorables? Yo creo que la principal tiene que ver con el tema de empleos. El crecimiento, un crecimiento económico en una zona que además lo necesita, es una de las zonas, si no la más pobre del país, pero sí una zona desfavorecida económicamente. Por lo tanto, este crecimiento ayudaría a las familias que viven en la zona, ayudaría también a la generación de empleos, generación de empresa, una infraestructura sobre todo que tiene que ver con turismo. Entonces, creo que esa es la parte más positiva que tendría el continuar el aeropuerto ahí. Y, maestro, el dinero que ingresaría por el efecto de haber hubs de aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de México y toda la derrama de los vuelos y de los aterrizajes y de los despegues y de las escalas. Eso tiene un beneficio total hacia el hecho de los siguientes programas o proyectos que tiene el gobierno, porque al final de cuentas es
financiarse a través de un proyecto, gran proyecto, obtener recursos para poder financiar otros. Mira, ahorita mientras nosotros seguimos en la discusión del aeropuerto, China está construyendo el aeropuerto más grande del mundo. Acaban de abrir un puente, ¿no? Enorme. Esta semana, ayer o antier, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ahorita están construyendo el aeropuerto más grande, creando ese hub. Entonces, imagínense tener ese hub nosotros en el lado de América, ¿no? Sobre todo América Latina, sería competir contra el hub de Panamá y algunos otros. Bueno, pues definitivamente tendremos que estar muy pendientes de cuál será la decisión que se vaya a tomar a lo largo de este fin de semana. Ya vemos que las consecuencias son más pues negativas en no construir lo que sí construirlo. Le agradecemos mucho su información, maestro, esta noche. No, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Y maestro. lo tendremos aquí seguramente para hablar de lo que haya sucedido Cuando en la gusten. consulta. Muchas gracias y muy buenas noches.